En algún lugar del tejido invisible, donde la historia encuentra a la metafísica, donde el dogma choca contra la razón como dos placas tectónicas que nunca terminan de acomodarse, existe una pregunta que la humanidad ha evitado durante siglos con el mismo terror que un náufrago evita mirar hacia el fondo del océano. ¿Por qué tememos tanto a la verdad? ¿Qué es exactamente lo que nos aterra de mirar directamente al sol de la claridad, de arrancar el velo de las promesas sagradas y examinar con bisturí filosófico aquello que nos han enseñado a venerar sin cuestionar? Quizás la respuesta no esté en lo que encontraríamos al otro lado de ese velo, sino en lo que perderíamos al atravesarlo. La comodidad de la certeza, el calor de pertenecer a una narrativa más grande que nosotros mismos, la ilusión de que alguien, en algún lugar más allá de las nubes, tiene un plan perfecto para nuestro sufrimiento. Baruch Spinoza sabía esto. Lo sabía con una lucidez que le costó todo: su comunidad, su familia, su seguridad, su nombre. Cuando en 1656 la sinagoga de Ámsterdam pronunció sobre él el cherem, el más severo de los anatemas, no solo lo expulsaron de la comunidad judía, sino que intentaron borrarlo de la existencia misma. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando regresa, decía el decreto. Nadie podía acercársele a menos de 4 codos de distancia. Nadie podía leer sus escritos. Nadie podía siquiera pronunciar su nombre sin contaminar su propia alma. Pero ¿qué había hecho Spinoza para merecer semejante furia? ¿Había matado? ¿Había robado? ¿Había traicionado a su pueblo ante los enemigos? No. Su único crimen fue pensar. Su único pecado fue preguntar. Su única herejía fue sugerir que quizás, solo quizás, Dios no era el anciano barbudo sentado en un trono celestial distribuyendo favores y castigos según su capricho divino, sino algo mucho más vasto, mucho más impersonal, mucho más aterrador para quienes necesitan un Padre celestial que los vigile. Y entre todas las preguntas que Spinoza se atrevió a formular, entre todas las verdades sagradas que se atrevió a desarmar pieza por pieza como un relojero examina un mecanismo defectuoso, ninguna fue más peligrosa, más incendiaria, más capaz de derrumbar todo el edificio de la fe cristiana que su análisis de las promesas de Jesús. No es extraño que las palabras atribuidas al fundador de la religión más influyente de Occidente sean tan ambiguas, tan abiertas a interpretación, tan perfectamente diseñadas para permitir que cualquier doctrina, cualquier dogma, cualquier estructura de poder se construya sobre ellas. ¿No es sospechoso que un Dios que supuestamente vino a la tierra para revelar la verdad definitiva a la humanidad, hablara en parábolas tan oscuras que 2000 años después seguimos matándonos unos a otros por discutir qué quiso decir exactamente? Spinoza miraba las 7 grandes promesas de Jesús, esas declaraciones fundamentales sobre las cuales se ha construido todo el edificio de la soteriología cristiana, y veía no la claridad divina, sino la niebla humana. Veía las huellas digitales de escribas y redactores, de políticos eclesiásticos y emperadores, de concilios y controversias, de traducciones y traiciones. Veía el proceso por el cual las palabras de un rabino itinerante del primer siglo se transformaron en el fundamento de un imperio. Y lo que más veía, lo que más lo perturbaba y fascinaba a la vez, era la función que cumplía esa ambigüedad. No era un defecto del sistema, sino su característica más esencial. La vaguedad no era el problema, era la solución. Porque un Jesús claro, un Cristo que dijera exactamente lo que pensaba, sin posibilidad de reinterpretación, sería un Jesús que no podría ser todas las cosas para todas las personas.
Sería un Jesús que no podría justificar la Inquisición y la teología de la liberación, las cruzadas y el pacifismo cuáquero, la esclavitud y el abolicionismo, la riqueza de la Iglesia y el voto de pobreza franciscano. Consideremos la primera de estas promesas, la más fundamental de todas. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué significa creer? Durante 2 milenios, esta pregunta ha generado cismas, guerras, hogueras, excomuniones. ¿Es creer aceptar intelectualmente un conjunto de proposiciones teológicas? ¿Es sentir una emoción particular hacia la figura de Jesús? ¿Es vivir según ciertos principios éticos? ¿Es participar en rituales específicos? ¿Es todo esto junto o nada de esto en particular? Y cuando Jesús dice, vivirá, habla de una resurrección literal del cuerpo, de la inmortalidad del alma, de una vida metafórica en el recuerdo de los demás, de una existencia espiritual en alguna dimensión alternativa. Los católicos han construido sobre esta promesa toda una arquitectura de sacramento y gracia santificante, insistiendo que creer incluye necesariamente la participación en los rituales de la Iglesia. Los protestantes han respondido que la fe sola es suficiente, que los rituales son meras expresiones externas de una convicción interna. Los gnósticos cristianos antiguos interpretaron esta promesa como una referencia al conocimiento secreto que libera al espíritu de la prisión material del cuerpo. Los teólogos liberales modernos la leen como una metáfora sobre vivir plenamente en el presente, trascendiendo el miedo a la muerte a través de la conexión con algo más grande que uno mismo. ¿Y quién tiene razón? ¿O es la pregunta misma una trampa? Porque la promesa fue diseñada precisamente para que nadie pudiera tener razón de manera definitiva, para que todos pudieran tener razón de alguna manera. Spinoza, con su método geométrico implacable, con su rechazo radical de toda autoridad que no fuera la razón natural, miraba esta proliferación de interpretaciones y llegaba a una conclusión devastadora. La ambigüedad no es accidental, es funcional, sirve a un propósito, y ese propósito no es espiritual sino político, no es divino sino humano, no es sobre salvar almas sino sobre controlar conciencias. Porque piénsenlo, si Jesús hubiera dicho claramente, para obtener la vida eterna deben hacer exactamente esto, en este orden, con estas palabras precisas, sin desviación posible, entonces solo habría una forma de cristianismo, solo habría una iglesia, solo habría una interpretación. Y eso sería el fin del poder eclesiástico tal como lo conocemos, porque el poder de la Iglesia no reside en preservar una verdad clara, sino en ser el árbitro de una verdad ambigua. Su autoridad no viene de transmitir fielmente un mensaje inequívoco, sino de tener el monopolio sobre la interpretación de un mensaje que puede significar casi cualquier cosa. La segunda promesa intensifica este patrón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí encontramos la exclusividad más radical imaginable, la declaración que ha justificado siglos de intolerancia religiosa, de persecución de herejes, de destrucción de culturas indígenas, de desprecio hacia todas las demás tradiciones espirituales de la humanidad. Pero nuevamente, ¿qué significa exactamente? ¿Qué es venir al Padre? ¿Es entrar en el cielo después de la muerte? ¿Es experimentar una cierta cualidad de conciencia en esta vida? ¿Es participar en el orden cósmico correcto? ¿Es escapar del ciclo de renacimientos? Y cuando Jesús dice que nadie viene al Padre sino por Él, habla de sí mismo como persona histórica, como principio metafísico, como logos cósmico, como ejemplo ético a seguir, como sacrificio expiatorio cuya sangre lava los pecados, como maestro espiritual cuyas enseñanzas iluminan, como el Verbo divino encarnado que existe desde antes de la creación. Los místicos cristianos han interpretado esta promesa de manera radical. Venir al Padre a través de Cristo no significa afiliarse a la institución eclesiástica,
sino encarnar el principio crístico en uno mismo, morir al ego y renacer en la conciencia divina. Meister Eckhart, ese dominico que rozó la herejía con cada sermón, sugería que el nacimiento de Cristo en el alma del creyente era más importante que su nacimiento histórico en Belén. Desde esta perspectiva, la promesa no excluye a nadie. Simplemente describe el proceso universal de despertar espiritual usando el lenguaje particular de una tradición específica. Pero la Iglesia institucional ha leído la misma promesa de manera completamente opuesta, como una declaración de exclusividad absoluta que garantiza la condenación eterna de cualquiera que no acepte explícitamente a Jesús como su Salvador personal. Desde esta perspectiva, miles de millones de seres humanos que tuvieron la mala suerte de nacer en culturas donde nunca escucharon el Evangelio cristiano, están destinados al infierno simplemente por accidente geográfico. No es extraño que un Dios supuestamente infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente amoroso, estableciera un sistema de salvación que depende tan absolutamente de información histórica contingente. No es sospechoso que la vida eterna dependa de si uno nació en Roma en el año 50 de nuestra era, o en Japón en el año 500, en España en 1500 o en la Amazonía en 1600. Spinoza veía en esta estructura no la marca de la divinidad, sino la huella del pensamiento tribal humano, del nosotros contra ellos, del círculo mágico que separa a los salvados de los condenados, no por mérito moral, sino por afiliación grupal. Y sin embargo, la ambigüedad persiste, porque incluso dentro del campo de los que aceptan la exclusividad de la promesa, surgen 1000 interpretaciones más. ¿Qué significa exactamente aceptar a Jesús? Los calvinistas dicen que no puedes elegir aceptarlo. Dios te elige a ti en un acto de predestinación anterior a tu existencia, y tu aceptación es simplemente la manifestación externa de esa elección divina previa. Los arminianos responden que esto convierte a Dios en un monstruo que crea seres humanos destinados al infierno sin posibilidad de escapatoria, que la libertad humana debe jugar algún papel en la salvación. Los universalistas cristianos sugieren que eventualmente todos serán salvados, que el infierno es temporal, que el amor de Dios es tan grande que no permitirá que ninguna de sus criaturas se pierda para siempre. Los aniquilacionistas proponen que los no salvados simplemente dejan de existir en lugar de sufrir eternamente, porque un Dios bueno no torturaría a nadie por siempre. ¿Y el texto mismo resuelve estas disputas? No. El texto, en su gloriosa ambigüedad, permite todas estas lecturas y muchas más. Es como un test de Rorschach sagrado. Cada teólogo ve en él la confirmación de lo que ya creía antes de leerlo. Y Spinoza, el hereje más peligroso de la modernidad temprana, señalaba esto con una mezcla de fascinación intelectual y horror moral. Señalaba que un sistema diseñado para revelar la verdad suprema al ser humano ha generado más confusión, más división, más violencia que casi cualquier otro conjunto de ideas en la historia de nuestra especie. La tercera promesa añade otra capa de complejidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Suena simple, casi como un contrato comercial. Solicita X y recibirás X. Pero 2000 años de historia cristiana demuestran que no hay nada simple en estas palabras. ¿Qué significa pedir? ¿Pedir con fe? ¿Pero qué es la fe exactamente? ¿Es la certeza absoluta de que recibirás lo que pides? ¿O es la confianza de que Dios sabe mejor que tú lo que necesitas? Y si es lo segundo, entonces la promesa se vacía de contenido. Pide lo que quieras, pero recibirás lo que Dios decida darte, lo cual puede no tener ninguna relación con lo que pediste. Es como un restaurante que promete, pide cualquier plato y te lo traeremos, pero luego añade en letra pequeña,
aunque probablemente te traeremos algo completamente diferente que consideramos mejor para ti. Millones de cristianos a lo largo de la historia han pedido, buscado, llamado, con toda la fe que podían reunir, y no han recibido lo que pedían. Han orado por la curación de sus hijos moribundos, y los niños murieron de todos modos. Han suplicado liberación de la esclavitud, de la opresión, del genocidio, y la esclavitud continuó, la opresión se intensificó, el genocidio se completó. Han clamado por justicia y presenciaron la victoria de la injusticia. Han rogado por paz y experimentaron guerras cada vez más devastadoras. ¿Fallaron en su fe? ¿Pidieron incorrectamente? ¿O la promesa nunca tuvo la intención de ser tomada literalmente? La maquinaria teológica ha trabajado incansablemente durante siglos para explicar estas aparentes contradicciones entre la promesa y la realidad. Se nos dice que Dios responde todas las oraciones, pero a veces la respuesta es no o espera. Se nos dice que Dios siempre da lo mejor para nosotros, aunque desde nuestra perspectiva limitada pueda parecer lo peor. Se nos dice que la verdadera bendición no está en este mundo, sino en el próximo, que el sufrimiento presente es un regalo disfrazado que nos acerca a Dios. Cada una de estas explicaciones convierte la promesa original en algo tan vago, tan condicional, tan dependiente de interpretaciones post hoc, que prácticamente pierde todo significado verificable. Y aquí llegamos al núcleo de la crítica espinosista. Una promesa que puede significar cualquier cosa en la práctica no significa nada en particular. Es infinitamente flexible, infinitamente adaptable a cualquier resultado. Si recibes lo que pides, la promesa se cumplió. Si no recibes lo que pides pero recibes algo más, la promesa se cumplió de una manera que no esperabas. Si no recibes nada, la promesa se cumplirá en el futuro, en esta vida o en la próxima. Si experimentas exactamente lo opuesto de lo que pedías, Dios está trabajando de maneras misteriosas que trascienden tu comprensión. La promesa se ha vuelto infalsificable, y una promesa infalsificable es indistinguible de ninguna promesa en absoluto. Spinoza entendía que esta ambigüedad no era un accidente de traducción o interpretación, sino la esencia misma del poder religioso. Porque una religión con promesas claras, específicas, verificables, sería una religión vulnerable. Sería posible demostrar que sus promesas no se cumplen. Sería posible rechazarla basándose en evidencia empírica. Pero una religión con promesas ambiguas, con declaraciones que pueden reinterpretarse infinitamente para acomodar cualquier evidencia, es una religión invulnerable a la falsificación. Es una religión que puede sobrevivir cualquier catástrofe histórica, cualquier contradicción lógica, cualquier fracaso empírico, simplemente reinterpretando sus textos fundacionales para explicar por qué lo que parece una refutación es en realidad una confirmación. La cuarta promesa lleva esta ambigüedad a nuevas alturas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La metáfora del pastor y las ovejas es reconfortante, casi infantil en su simplicidad. Pero, ¿qué significa exactamente oír la voz de Jesús? ¿Es un sonido audible que algunas personas escuchan y otras no? ¿Es una intuición interior, un sentimiento de certeza sobre el camino correcto a seguir? ¿Es la capacidad de interpretar correctamente las Escrituras? ¿Es la experiencia de conversión, ese momento dramático de transformación espiritual que los evangélicos describen como nacer de nuevo? Y aquí está el problema. Cada grupo cristiano tiene su propia respuesta a esta pregunta, y cada uno está absolutamente seguro de que ellos, y solo ellos, son las verdaderas ovejas que oyen la voz del verdadero pastor. Los católicos dicen que las ovejas verdaderas son las que escuchan la voz de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra.
Los protestantes dicen que las ovejas verdaderas son las que leen las Escrituras directamente y permiten que el Espíritu Santo las guíe sin intermediarios humanos. Los carismáticos dicen que las ovejas verdaderas son las que experimentan los dones del Espíritu, hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros. Los cuáqueros dicen que las ovejas verdaderas son las que escuchan la luz interior, esa chispa divina que existe en cada ser humano. Los místicos dicen que las ovejas verdaderas son las que han experimentado la unión directa con lo divino, más allá de palabras y conceptos. ¿No ven ustedes el patrón? Cada grupo define oír la voz de Jesús, de manera que coincida perfectamente con sus propias prácticas y experiencias. Es como un club exclusivo donde cada miembro insiste en que solo ellos conocen la contraseña secreta para entrar, pero nadie puede ponerse de acuerdo en cuál es esa contraseña. Y mientras tanto, cada grupo está absolutamente convencido de que los demás son lobos disfrazados de ovejas, falsos profetas que conducen a las masas por el camino ancho hacia la destrucción, mientras ellos, y solo ellos, caminan por el camino estrecho hacia la salvación. Spinoza miraba esta cacofonía de voces contradictorias, todas proclamando ser el único eco auténtico de la voz del pastor, y llegaba a una conclusión radical. Quizás el pastor nunca habló tan claramente como pretenden sus seguidores. Quizás las palabras atribuidas a él fueron siempre vagas, ambiguas, sujetas a interpretación, porque fueron registradas décadas después de su muerte por personas que nunca lo conocieron, traducidas de un idioma a otro, editadas para servir agendas teológicas en conflicto, interpoladas por escribas posteriores con sus propios objetivos. Quizás nunca hubo una voz clara en el origen, sino siempre ya una multiplicidad de voces, una torre de Babel teológica construida sobre las memorias borrosas de lo que un predicador judío marginal podría haber dicho en las colinas de Galilea hace 2000 años. Pero decir esto en voz alta era y sigue siendo peligroso. ¿Por qué la verdad histórica sobre los orígenes del cristianismo sigue siendo tan amenazante para tantos creyentes? ¿No será que la fe de muchos es tan frágil que no puede soportar el peso de la evidencia histórica, el escrutinio crítico, la aplicación de los mismos estándares de verificación que aplicamos a cualquier otro texto antiguo? La quinta promesa introduce un elemento diferente, más práctico, más inmediato. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Aquí Jesús promete no solo salvación futura, sino poder presente. Sus seguidores harán los mismos milagros que él hizo: curar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios, multiplicar panes, caminar sobre el agua. Y no solo los mismos milagros, sino mayores aún. Es una promesa audaz, verificable, específica, o al menos debería serlo. Pero 2000 años después, ¿dónde están estos milagros? ¿Dónde están estos hospitales vacíos, porque los creyentes han curado a todos los enfermos con el poder de su fe? ¿Dónde están los cementerios cerrados, porque los cristianos han resucitado a todos los muertos? ¿Dónde están las hambres terminadas, porque los creyentes han multiplicado alimento suficiente para alimentar al mundo? No digo que no haya testimonios de milagros en la historia cristiana. Los hay por miles. Curaciones inexplicables, coincidencias asombrosas, experiencias que los protagonistas interpretan como intervenciones divinas. Pero, ¿son estos los milagros prometidos? ¿Son mayores que los que Jesús realizó? La respuesta teológica estándar es, una vez más, reinterpretar la promesa. Se nos dice que las obras mayores no se refieren a milagros físicos más espectaculares, sino a milagros espirituales más profundos. La conversión de almas, la transformación de corazones, la propagación del Evangelio a todos los rincones del mundo. Desde esta perspectiva, Pedro, convirtiendo a 3000 personas en Pentecostés,
Es una obra mayor que Jesús resucitando a Lázaro. La cristianización de Europa es un milagro mayor que cualquier curación individual. La supervivencia de la Iglesia a través de 2 milenios de persecución, corrupción, cisma y escándalo es el verdadero milagro. Pero ¿es esta reinterpretación legítima o es un movimiento defensivo? Un intento de salvar la promesa redefiniéndola hasta que se vuelva inmune a la falsificación. Spinoza argumentaría que es exactamente esto último, que cuando una promesa no se cumple literalmente, los teólogos tienen 2 opciones: admitir que la promesa falló o reinterpretarla metafóricamente. Y la historia de la teología cristiana es en gran medida una historia de elegir la segunda opción una y otra vez, hasta que el texto original queda enterrado bajo capas y capas de interpretación que tienen más que ver con las necesidades de los intérpretes que con las intenciones del texto mismo. Y no es que Spinoza fuera hostil a la interpretación metafórica. Al contrario, su propio sistema filosófico dependía de leer la naturaleza misma como un texto a ser interpretado, como la expresión de Dios, o más precisamente, como idéntica a Dios. Pero lo que le molestaba era la deshonestidad intelectual de proclamar que uno tiene acceso a la palabra literal de Dios, y luego reinterpretar esa palabra cada vez que entra en conflicto con la realidad observable. O tienes la palabra literal de Dios, en cuyo caso debe cumplirse literalmente, o tienes un texto humano sujeto a interpretación humana, en cuyo caso no puedes reclamar autoridad divina absoluta para tus interpretaciones particulares. La sexta promesa nos lleva al corazón mismo de la soteriología cristiana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es quizás la declaración más famosa del Nuevo Testamento, el verso que los evangélicos proclaman como el Evangelio en miniatura. Pero examínenlo de cerca. ¿Qué significa exactamente? Primero, Dios amó al mundo. ¿Pero cuál mundo? El cosmos entero, la totalidad de la existencia, o solo el mundo humano, la humanidad específicamente, y si es la humanidad, toda la humanidad, o solo la parte de la humanidad que eventualmente creería en Jesús. Los calvinistas dirían que Dios amó solo a los elegidos, que la expiación es limitada, que Cristo murió efectivamente solo por aquellos que Dios predestinó para la salvación. Los arminianos responderían que esto convierte el amor de Dios en algo parcial, tribal, menos que el amor que cualquier padre decente siente por todos sus hijos. Segundo, Dios dio a su Hijo. Pero ¿cómo puede Dios dar lo que es parte de sí mismo? Si Jesús es Dios, encarnado, coeterno y coigual con el Padre, entonces el Padre no dio al Hijo, sino que se dio a sí mismo. Pero entonces la crucifixión no es un sacrificio real, porque Dios no puede morir. Es teatro cósmico, una representación para nuestra edificación más que un evento real, con consecuencias reales. Los teólogos han luchado con esta paradoja durante siglos, produciendo doctrinas cada vez más complejas sobre las 2 naturalezas de Cristo, sobre cómo su naturaleza humana murió mientras su naturaleza divina permanecía inmutable, sobre cómo el sufrimiento de Cristo podía tener valor infinito precisamente porque era el sufrimiento de una persona divina. Tercero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Pero qué significa perderse? ¿Es el infierno un lugar de tormento consciente eterno, o es simplemente la aniquilación, el cese de la existencia? Y si es tormento eterno, ¿cómo puede un Dios infinitamente bueno mantener una cámara de tortura eterna para castigos infinitos por pecados finitos? ¿No sería eso infinitamente peor que cualquier cosa que Hitler o Stalin o cualquier tirano humano haya hecho jamás? Los humanos más malvados de la historia han torturado a sus víctimas durante décadas como máximo.
Pero un Dios que tortura por toda la eternidad supera infinitamente cualquier maldad humana concebible. Los intentos de responder a estas objeciones han llevado a toda una industria teológica de justificación de los caminos de Dios ante el hombre, de teodicea, de defensa de la bondad divina frente a la existencia del mal y del castigo eterno. Se nos dice que el infierno es simplemente la ausencia de Dios, que aquellos que rechazan a Dios obtienen lo que eligieron, separación eterna de la fuente de todo bien. Pero, ¿es realmente una elección libre cuando las alternativas son adorar a Dios o sufrir eternamente? Es como si un secuestrador te dijera, puedes elegir libremente amarme o puedo torturarte para siempre. ¿Llamaríamos a eso elección libre en cualquier otro contexto? Spinoza veía en toda esta maquinaria teológica no una revelación de la naturaleza divina, sino una proyección de las peores cualidades humanas al nivel cósmico. Veía un Dios hecho a imagen del déspota humano, del rey que exige adoración absoluta y castiga con crueldad infinita cualquier desviación de su voluntad. Veía una religión construida no sobre el amor, sino sobre el miedo, no sobre la búsqueda de la verdad, sino sobre la amenaza de castigo eterno por dudar. ¿Y no es precisamente este miedo lo que ha sostenido a la Iglesia durante siglos? ¿No es el terror al infierno más que el amor a Dios lo que ha llenado los bancos de las iglesias, generado las donaciones, mantenido la obediencia? ¿Qué clase de padre amenaza a sus hijos con tortura eterna por no amarlos suficientemente? ¿Y qué clase de amor es ese que debe ser comprado con amenazas? La séptima y última promesa corona toda esta estructura teológica con una declaración sobre la naturaleza del juicio. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. En la superficie suena como un llamado hermoso a la misericordia, a la compasión, a reconocer nuestra propia falibilidad antes de señalar los defectos de los demás. Pero como todas las demás promesas, su ambigüedad permite interpretaciones mutuamente contradictorias. Por un lado, podría leerse como un principio de reciprocidad moral. La medida con que mides será la medida con que se te medirá. Trata a los demás con la misma generosidad con que quieres ser tratado. Es la regla de oro en forma negativa. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Desde esta perspectiva, la promesa es ética más que teológica, un principio de comportamiento social más que una declaración sobre el juicio final. Pero la promesa también puede leerse escatológicamente como una advertencia sobre el juicio divino que viene. Si juzgas a otros, Dios te juzgará con la misma severidad. Si condenas a otros, Dios te condenará. Si no perdonas a otros, Dios no te perdonará. Esta lectura transforma la promesa en una amenaza velada. Sé misericordioso o enfrentarás la ira divina. Y aquí está la ironía cruel. La religión que proclama esta promesa ha sido quizás la más juiciosa, la más condenatoria, la más implacable en su juicio de herejes, paganos, pecadores, desviados, de todos aquellos que no se conforman a su ortodoxia particular. La Inquisición no solo juzgó, sino que torturó y ejecutó. Las cruzadas no solo condenaron, sino que masacraron. Los conquistadores cristianos en las Américas no solo perdonaron, sino que esclavizaron y genocidiaron. Y todo esto en nombre de un maestro que supuestamente dijo, no juzguéis. La brecha entre la promesa y la práctica es tan vasta que uno debe preguntarse si los perpetradores de estas atrocidades incluso leyeron las palabras que proclamaban seguir, o si las leyeron y simplemente encontraron maneras de reinterpretarlas para justificar lo que ya habían decidido hacer. Porque aquí está la función más insidiosa de la ambigüedad. No solo permite múltiples interpretaciones, sino que permite que cada intérprete proyecte sus propios valores,
prejuicios y agendas en el texto y luego reclame autoridad divina para esa proyección. El pacifista lee «No juzguéis» y ve una condena de toda violencia. El inquisidor lee las mismas palabras y las interpreta como aplicables solo al juicio individual, no al juicio institucional de la Iglesia, que tiene autoridad divina para juzgar y condenar en nombre de Dios. Ambos pueden citar el mismo texto, ambos pueden afirmar estar siguiendo fielmente las enseñanzas de Jesús, y ambos pueden considerar al otro como un falso cristiano que distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio. Spinoza, observando este espectáculo de multiplicación infinita de interpretaciones, llegó a una conclusión devastadora. Las promesas de Jesús no son ambiguas por accidente, sino por diseño. No diseño divino, sino diseño humano. Fueron compuestas, editadas, traducidas y preservadas de manera que pudieran servir a cualquier agenda, justificar cualquier política, apoyar cualquier estructura de poder. Son lo que los lingüistas llamarían enunciados performativos vacíos. Declaraciones que parecen decir algo específico, pero que en la práctica pueden hacerse significar casi cualquier cosa. Y esta vacuidad no es una debilidad, sino la mayor fortaleza del cristianismo. Es lo que le ha permitido sobrevivir durante 2 milenios en culturas radicalmente diferentes, bajo sistemas políticos radicalmente diferentes, adaptándose a contextos radicalmente diferentes, mientras mantiene la ficción de una identidad esencial inmutable. El cristianismo del emperador Constantino y el cristianismo de los esclavos en las plantaciones americanas, el cristianismo de los cruzados y el cristianismo de los pacifistas cuáqueros, el cristianismo de la monarquía europea y el cristianismo de la teología de la liberación latinoamericana pueden todos reclamar legítimamente estar basados en las mismas escrituras, seguir al mismo Cristo, proclamar el mismo Evangelio. Porque ese evangelio es lo suficientemente ambiguo como para contener todas estas contradicciones sin romperse. ¿Pero a qué costo? A costa de la verdad, a costa de la claridad, a costa de la honestidad intelectual, a costa de millones de vidas destruidas por guerras religiosas, persecuciones, inquisiciones, conversiones forzadas, todo justificado por interpretaciones particulares de promesas que nunca fueron lo suficientemente claras como para prevenir estos abusos en primer lugar. Mientras contemplo estas 7 promesas, estas declaraciones que han moldeado la conciencia occidental durante 2 milenios, no puedo evitar sentir una mezcla de asombro y horror. Asombro ante el poder puro de las palabras ambiguas para mover montañas, construir imperios, transformar civilizaciones. Horror ante el sufrimiento innecesario causado por disputas sobre interpretaciones de textos que quizás nunca tuvieron una interpretación correcta única, en primer lugar. Spinoza vio todo esto. Vio que el emperador no tenía ropa, que el rey estaba desnudo, que el edificio entero de la ortodoxia cristiana descansaba sobre una fundación de ambigüedad cuidadosamente preservada. Y por ver esto, por decir esto, por escribir esto, con una claridad y honestidad brutales, fue excomulgado, maldecido, borrado de la memoria de su comunidad. Pero no pudo ser silenciado. Sus ideas sobrevivieron, crecieron, se propagaron, infectaron la conciencia europea como un virus de claridad en un cuerpo enfermo de ilusión. Y ahora, en este momento, mientras estas palabras viajan desde mi mente a través del aire hasta sus oídos, mientras ustedes escuchan desde ciudades que Spinoza nunca conoció, en países que apenas existían en su época, me pregunto, ¿están listos para seguir este camino? ¿Están preparados para examinar las fundaciones de sus propias creencias con la misma honestidad implacable que Spinoza aplicó a las suyas? ¿Pueden soportar la posibilidad
de que lo que les enseñaron como verdad sagrada e inmutable pueda ser simplemente otro conjunto de interpretaciones humanas de textos ambiguos, escritos por personas que no sabían más sobre la naturaleza de Dios que ustedes. Y si están escuchando esto ahora, en este preciso instante, les invito a escribir en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad nos acompañan, qué hora marca el reloj en su parte del mundo, mientras estas preguntas flotan en el aire entre nosotros. Compartan esta reflexión con alguien cercano, con un amigo que no tema pensar, con un alma que busque algo más que respuestas fáciles. Que las bendiciones de la claridad, de la honestidad, de la valentía para cuestionar lleguen a sus familias, no porque un sacerdote las pronuncie, sino porque ustedes las encarnan en la práctica de pensar libremente, porque al final quizás esa sea la verdadera promesa que importa, no las promesas de salvación eterna en algún cielo hipotético, sino la promesa de vivir con integridad intelectual en este único mundo que conocemos con certeza, de buscar la verdad incluso cuando sea incómoda, de construir significado basado en la honestidad más que en la ilusión, de encontrar coraje no en la fe ciega, sino en la voluntad de mirar directamente a la realidad sin parpadear. Parte 2. El joven Baruch de Spinoza caminaba por las calles del barrio judío de Ámsterdam con un peso en el pecho que no era el de los libros que cargaba de la Academia Talmúdica, sino el de las dudas que crecían como enredaderas venenosas en los jardines cuidadosamente ordenados de su educación religiosa. Era 1654, 2 años antes de su excomunión, y todavía llevaba el nombre que su padre le había dado, todavía asistía a la sinagoga, todavía mantenía las apariencias de un judío piadoso de buena familia. Pero por dentro, algo se había roto irrevocablemente. La cuerda que conectaba la fe con la razón, la tradición con la honestidad intelectual, se había tensado tanto que finalmente se había partido en dos. ¿Qué es lo que hace que un hombre abandone la seguridad de la certeza heredada y se aventure en el territorio peligroso del pensamiento libre? ¿Qué clase de dolor es ese que prefiere el exilio a la mentira, la soledad a la hipocresía, la pobreza a la riqueza comprada con silencio? Spinoza no era un rebelde por naturaleza, no era un iconoclasta que disfrutara derribando ídolos por el placer de la destrucción. Era un hombre profundamente religioso en el sentido más fundamental, un buscador de la verdad, un amante de lo divino, alguien para quien la mentira piadosa era peor que la herejía honesta. Y mientras caminaba esas calles, mientras veía a los rabinos y mercaderes, a las familias judías que habían escapado de la persecución en España y Portugal solo para recrear en Ámsterdam las mismas estructuras de ortodoxia que los habían oprimido, Spinoza se preguntaba: ¿es posible que toda la empresa de la religión organizada sea fundamentalmente corrupta? Que la misma estructura de autoridad religiosa, la idea de que algunos hombres tienen acceso privilegiado a la voluntad divina y pueden dictar a otros cómo pensar, cómo actuar, qué creer, sea incompatible con la búsqueda genuina de la verdad? Estas preguntas no eran abstractas para él, eran urgentes, existenciales, cuestiones de vida o muerte espiritual, porque Spinoza había comenzado a leer no solo los textos sagrados judíos, sino también a los filósofos cristianos, a los paganos antiguos, a los pensadores radicales de su época. Había descubierto a Descartes con su método de duda sistemática, su insistencia en que solo la razón clara y distinta podía servir como fundamento del conocimiento. Había leído a Hobbes con su análisis despiadadamente materialista de la naturaleza humana y la sociedad. Había explorado las obras de los racionalistas judíos medievales como Maimónides, que habían tratado de reconciliar la fe con la razón, la revelación con la filosofía, y en todo esto había encontrado no respuestas, sino más preguntas.
¿Por qué los diferentes textos sagrados de diferentes religiones hacían afirmaciones contradictorias sobre la naturaleza de Dios, sobre el camino a la salvación, sobre el significado de la vida humana? Si Dios hubiera querido realmente comunicarse con la humanidad, ¿no habría encontrado una manera más clara, más inequívoca, menos sujeta a malinterpretación y manipulación? ¿Por qué la revelación divina siempre parecía tan perfectamente alineada con los intereses de quienes controlaban las instituciones religiosas? Las promesas de Jesús, en particular, lo fascinaban y lo perturbaban. Aquí estaba un maestro judío que había sido transformado por sus seguidores en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, en la segunda persona de la Trinidad. Y las palabras que le atribuían los evangelios eran un caso de estudio perfecto de cómo la ambigüedad podía ser más poderosa que la claridad. Porque si Jesús hubiera dicho claramente, «Yo soy Dios», los judíos lo habrían rechazado inmediatamente como blasfemo. Si hubiera dicho claramente, «Yo soy solo un hombre», los cristianos no habrían podido construir su teología de la encarnación. Pero al hablar en parábolas, al usar títulos ambiguos como «Hijo del hombre», que podían interpretarse de múltiples maneras, al hacer declaraciones que sonaban divinas, pero que también podían leerse metafóricamente, dejó espacio para que sus seguidores construyeran lo que quisieran construir. ¿Fue esto intencional? ¿O fue simplemente el resultado inevitable del proceso por el cual un movimiento religioso primitivo se convierte en una religión institucionalizada? Spinoza sospechaba lo segundo. Creía que probablemente Jesús había sido un maestro ético notable, quizás incluso un profeta en el sentido de alguien con una visión moral extraordinaria, pero que las afirmaciones grandiosas sobre su divinidad, sobre su resurrección física, sobre su papel como único salvador de la humanidad, fueron añadidas posteriormente por seguidores que necesitaban competir en el mercado religioso del mundo antiguo, porque el mundo antiguo estaba lleno de salvadores. Había dioses que morían y resucitaban en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia. Había figuras divinas que prometían inmortalidad a sus devotos, que realizaban milagros, que ascendían al cielo. Para que el cristianismo pudiera competir en este ambiente religioso saturado, tenía que ofrecer algo comparable o superior. Y la manera más fácil de hacer esto era tomar las enseñanzas éticas de un maestro judío y envolverlas en la mitología de un Dios salvador, al estilo de las religiones de misterio que ya eran populares en todo el Imperio Romano. ¿Pero es esto herejía o simplemente historia? Es blasfemia sugerir que las doctrinas cristianas tienen orígenes humanos demasiado humanos, ¿o es simplemente reconocer los hechos históricos que cualquier erudito bíblico moderno conoce, pero que rara vez se comparten con los fieles en las iglesias? Spinoza argumentaría que la verdadera blasfemia no es cuestionar las doctrinas, sino proclamar falsamente conocer la voluntad de Dios, cuando en realidad solo se conocen interpretaciones humanas de textos antiguos. Y aquí llegamos al corazón de la controversia que Spinoza desató y que todavía resuena hoy, la relación entre fe y razón. Durante siglos, los teólogos habían tratado de reconciliar estas dos supuestas fuentes de verdad. Tomás de Aquino había construido su sistema entero sobre la premisa de que la razón y la revelación eran compatibles, que la filosofía podía servir como sierva de la teología, que las verdades descubiertas por la razón natural nunca contradecirían las verdades reveladas por Dios. Pero ¿qué pasa cuando lo hacen? ¿Qué pasa cuando la razón sugiere que el universo es infinito y eterno, mientras la revelación insiste en que fue creado hace unos pocos miles de años? ¿Qué pasa cuando la razón sugiere que los milagros son imposibles, mientras la revelación está llena de historias de milagros? La respuesta tradicional era que en casos de conflicto, la revelación triunfa sobre la razón.
La razón humana es limitada, falible, corrompida por el pecado. La revelación divina es perfecta, infalible, la palabra misma de Dios. Pero Spinoza invirtió completamente esta jerarquía. Para él, la razón era la única herramienta confiable que teníamos para distinguir la verdad del error. Y cualquier supuesta revelación que contradijera la razón debía ser rechazada no porque despreciara lo divino, sino precisamente porque respetaba demasiado lo divino como para atribuirle contradicciones e irracionalidades. Porque consideren, si Dios es racional, si Dios es la fuente misma de la racionalidad que se manifiesta en las leyes de la naturaleza, entonces cualquier mensaje supuestamente divino que contradiga la razón no puede venir realmente de Dios. Debe venir de seres humanos que malinterpretaron, que imaginaron, que fabricaron. Desde esta perspectiva, defender la autoridad de la razón contra las afirmaciones de la revelación no es ateísmo, sino el más alto respeto por la verdadera naturaleza divina. Pero esta posición era, y sigue siendo peligrosa, porque socava toda la estructura de autoridad religiosa. Si cada individuo puede usar su propia razón para evaluar las afirmaciones religiosas, si no hay necesidad de sacerdotes o rabinos o imanes para mediar entre el individuo y lo divino, entonces, ¿qué queda de la religión institucional? ¿Qué justifica el poder de la Iglesia, su riqueza, sus pretensiones de ser el único camino a la salvación? Spinoza lo sabía. Sabía que sus ideas no eran simplemente heterodoxas, sino revolucionarias en el sentido más literal. Amenazaban con derrocar todo el orden establecido del poder religioso. Y por eso fue excomulgado con una severidad sin precedentes. No fue simplemente expulsado de la comunidad judía, fue maldecido de todas las maneras imaginables, declarado anatema, convertido en un no persona. Su nombre no debía ser pronunciado, sus escritos no debían ser leídos, su presencia no debía ser tolerada. Era como si los líderes de la sinagoga hubieran visto en este joven brillante no solo un hereje individual, sino una amenaza existencial al concepto mismo de autoridad religiosa. ¿Y tenían razón en temer? La historia sugiere que sí, porque las ideas de Spinoza, aunque fueron suprimidas, censuradas, prohibidas durante su vida y por generaciones después, eventualmente se filtraron en la conciencia europea. Influyeron en la Ilustración, en el surgimiento de la crítica bíblica, en el desarrollo de la ciencia moderna, en la gradual separación de Iglesia y Estado, en el reconocimiento de que la libertad de pensamiento es un derecho humano fundamental. Spinoza no vivió para ver ninguna de estas transformaciones, pero fue uno de sus arquitectos más importantes, uno de los pocos pensadores lo suficientemente valientes y honestos como para decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a articular. Las 7 promesas de Jesús, vistas a través de los ojos de Spinoza, se convierten en algo diferente de lo que la tradición cristiana afirma que son. No son garantías divinas, sino dispositivos retóricos, herramientas de persuasión, mecanismos de control social disfrazados de revelación espiritual. Y su ambigüedad no es accidental, sino esencial para su función. Deben ser lo suficientemente vagas como para adaptarse a cualquier contexto, lo suficientemente flexibles como para servir a cualquier agenda, lo suficientemente nebulosas como para evitar la falsificación empírica. Tomemos nuevamente la promesa sobre la oración: pedid y se os dará. En la superficie suena como una promesa simple y verificable, pero en la práctica se ha convertido en algo infinitamente más complejo y evasivo. Cuando los cristianos piden y no reciben, no concluyen que la promesa es falsa. Concluyen que no pidieron correctamente, que no tenían suficiente fe, que Dios está respondiendo de una manera que no pueden ver todavía, que la verdadera respuesta vendrá en la vida después de la muerte, que lo que parece una negación es en realidad
una bendición disfrazada. Cada una de estas respuestas protege la promesa de la falsificación, pero a costa de vaciarla de cualquier contenido específico. Spinoza vio que esta estructura de promesas ambiguas servía a múltiples funciones sociales y psicológicas. Primero, creaba una relación de dependencia entre los creyentes y la institución religiosa. Si las promesas fueran claras y no se cumplieran, la gente simplemente abandonaría la religión. Pero si las promesas son ambiguas y la institución controla la interpretación de si se han cumplido o no, entonces la institución puede mantener su autoridad indefinidamente, siempre reinterpretando los fracasos como éxitos mal entendidos. Segundo, la ambigüedad crea un mecanismo de autoculpabilización. Cuando las promesas no se cumplen, los creyentes no culpan a Dios ni a la institución, sino a sí mismos. No tuvieron suficiente fe. No fueron lo suficientemente puros, no oraron correctamente, no vivieron rectamente. Esta interiorización de la culpa es psicológicamente destructiva, pero institucionalmente útil, porque mantiene a los creyentes en un estado perpetuo de insuficiencia, siempre esforzándose, siempre sintiendo que necesitan más guía de los líderes religiosos, más participación en los rituales, más donaciones a la institución. Tercero, la ambigüedad permite que la religión reclame crédito por todo lo bueno que sucede, mientras niega responsabilidad por todo lo malo. Si alguien se recupera de una enfermedad, es un milagro, una respuesta a la oración. Si alguien muere a pesar de las oraciones, era la voluntad de Dios, o una prueba de fe, o una bendición disfrazada porque ahora están en el cielo. Esta asimetría permite que la religión sea infalsificable empíricamente. No hay resultado posible que pueda contar como evidencia contra sus afirmaciones, porque cualquier resultado puede ser reinterpretado como confirmación. Pero ¿por qué la gente acepta este sistema? ¿Por qué millones de personas a lo largo de la historia han creído en promesas que nunca se cumplen de manera clara y verificable? Spinoza tenía una respuesta: el miedo. No el amor a Dios, sino el miedo al infierno, al castigo eterno, a la aniquilación. La religión institucional ha sobrevivido durante milenios, no principalmente ofreciendo promesas atractivas, sino amenazando con castigos aterradores. Y en un mundo donde la mayoría de la gente vivía vidas de pobreza, enfermedad y sufrimiento, donde la muerte era omnipresente y la vida breve, la promesa de salvación eterna era menos importante que la amenaza de condenación eterna. Las promesas de Jesús, entonces, son inseparables de las amenazas implícitas que las acompañan. El que cree en mí tendrá vida eterna. Suena positivo, pero el reverso implícito es: el que no cree en mí será condenado eternamente. Pedid y se os dará. Suena generoso, pero el reverso implícito es: si no recibís, es porque no pediste correctamente o no tienes suficiente fe. Mis ovejas oyen mi voz. Suena reconfortante, pero el reverso implícito es: si no oyes mi voz, no eres una de mis ovejas y estás destinado al matadero. Y aquí, Spinoza llegó a lo que quizás sea su intuición más radical: que toda la estructura del cristianismo, como de cualquier religión basada en la salvación, depende de crear un problema artificial, el pecado, la separación de Dios, la condenación eterna, y luego ofrecer la única solución a ese problema: fe en Jesús, membresía en la iglesia, participación en los sacramentos. Es como un médico que primero te envenena y luego te vende el antídoto, afirmando que te ha salvado la vida. Porque consideren, si no hubiera pecado original, no habría necesidad de salvación. Si no hubiera infierno, no habría necesidad de un Salvador. Si no hubiera un Dios iracundo que exige sangre como pago por las ofensas humanas, no habría necesidad de un sacrificio expiatorio. Toda la soteriología cristiana depende de aceptar primero una visión particularmente oscura de la condición humana,
que todos nacemos culpables, contaminados por el pecado de un antepasado distante, merecedores de castigo eterno simplemente por existir. Solo después de aceptar esta visión horrible se puede apreciar la supuesta generosidad de Dios al parte 2, continuación. Porque consideren, si no hubiera pecado original, no habría necesidad de salvación. Si no hubiera infierno, no habría necesidad de un Salvador. Si no hubiera un Dios iracundo que exige sangre como pago por las ofensas humanas, no habría necesidad de un sacrificio expiatorio. Toda la soteriología cristiana depende de aceptar primero una visión particularmente oscura de la condición humana, que todos nacemos culpables, contaminados por el pecado de un antepasado distante, merecedores de castigo eterno simplemente por existir. Solo después de aceptar esta visión horrible, se puede apreciar la supuesta generosidad de Dios al ofrecer una salida a través de la fe en Jesús. Spinoza veía en esta estructura no la sabiduría divina, sino la manipulación humana en su forma más refinada. Es el movimiento perfecto de control social. Primero convences a la gente de que están enfermos de una enfermedad incurable. Luego te presentas como el único que tiene la medicina. Primero los aterras con la amenaza del infierno eterno. Luego les ofreces la única escapatoria. Y en el proceso te vuelves indispensable. La Iglesia no es solo una institución entre muchas. Es la guardiana de las llaves del cielo, la administradora de los sacramentos sin los cuales no hay salvación, la intérprete autorizada de las Escrituras sin la cual no se puede entender correctamente el camino a Dios. Pero ¿qué pasaría si rechazáramos toda esta estructura? ¿Qué pasaría si dijéramos que no hay pecado original, que los bebés recién nacidos no están contaminados por la culpa de Adán, que la naturaleza humana no está fundamentalmente corrompida, sino simplemente limitada, falible, capaz tanto del bien como del mal? ¿Qué pasaría si dijéramos que no hay un infierno de tormento eterno, que un Dios verdaderamente bueno no crearía seres conscientes con el propósito de castigarlos para siempre, que la muerte es simplemente el fin de la existencia individual y no el comienzo de una eternidad de sufrimiento o felicidad? ¿Qué pasaría si dijéramos que Dios, lejos de ser un juez iracundo que exige sangre, es idéntico a la naturaleza misma, a las leyes eternas e inmutables que gobiernan todo lo que existe, indiferente a nuestras oraciones, inmune a nuestros halagos, incompatible con las categorías antropomórficas de amor, ira, misericordia o venganza? Esto es exactamente lo que Spinoza dijo. Y por decirlo, se convirtió en uno de los hombres más odiados de Europa. Los judíos lo maldijeron, los cristianos lo denunciaron, los filósofos pretendieron no haberlo leído mientras secretamente devoraban sus obras. Los gobiernos prohibieron sus libros, las universidades se negaron a mencionarlo. Incluso sus amigos le suplicaron que fuera menos radical, menos directo, menos peligrosamente honesto. Pero Spinoza no podía comprometerse. Para él, la verdad no era negociable. O vivías con integridad intelectual completa, o vivías en la mentira. No había término medio. Y si vivir en la verdad significaba la soledad, la pobreza, el ostracismo, el peligro físico incluso, entonces así fuera. Hay registros de al menos un intento de asesinato contra él, un fanático que lo atacó con un cuchillo en las escaleras de una sinagoga. Spinoza escapó con solo un corte en su abrigo, que conservó durante años como recordatorio del precio de la honestidad. Y mientras pulía lentes para ganarse la vida, mientras vivía en habitaciones alquiladas modestas, mientras escribía sus obras maestras filosóficas, sabiendo que probablemente no serían publicadas durante su vida, Spinoza continuaba pensando sobre estas promesas ambiguas que habían moldeado la conciencia occidental.
Continuaba preguntándose por qué la humanidad prefería la ilusión cómoda a la verdad incómoda, la certeza heredada al cuestionamiento honesto, la pertenencia tribal a la integridad intelectual. Y llegó a entender algo profundo sobre la naturaleza de la fe, tal como se practica en las religiones institucionales. Que no es realmente fe en Dios, sino fe en los líderes humanos que afirman hablar por Dios, porque nadie ha visto a Dios, nadie ha escuchado directamente su voz, nadie puede verificar independientemente que el Papa, o el rabino, o el imán, o el pastor tiene acceso privilegiado a la voluntad divina. Todo lo que los creyentes pueden hacer es confiar en que estos intermediarios humanos no están mintiendo, no están equivocados, no están proyectando sus propios deseos y prejuicios en la pantalla en blanco de lo divino. Y aquí está el verdadero escándalo del pensamiento espinosista. Sugiere que esta confianza es casi siempre injustificada, que los líderes religiosos, con raras excepciones, no saben más sobre Dios que el fiel común, que sus afirmaciones de autoridad espiritual son en gran medida autoengaño o fraude consciente, que la larga cadena de transmisión desde Dios, a través de profetas, apóstoles, padres de la Iglesia, concilios, papas, teólogos, hasta el predicador en el púlpito, es tan larga, tan mediada por intereses humanos, tan sujeta a distorsión, traducción y manipulación, que lo que llega al final no se parece en nada a ningún mensaje divino original que pudiera haber existido. Las 7 promesas de Jesús, vistas desde esta perspectiva, no son palabras de Dios, sino palabras sobre Dios, puestas en boca de una figura histórica por escritores posteriores que tenían sus propias agendas teológicas. El Jesús histórico, el rabino judío que caminó por Galilea en el primer siglo, probablemente dijo muchas cosas que no fueron registradas, y no dijo muchas cosas que se le atribuyen. Los evangelios no son grabaciones objetivas de sus palabras, sino documentos teológicos escritos décadas después de su muerte, en un idioma diferente al que él habló, por personas que nunca lo conocieron, para comunidades con necesidades específicas y conflictos teológicos particulares. Este reconocimiento, ahora ampliamente aceptado por los eruditos bíblicos, pero todavía raramente compartido desde los púlpitos, era radical en el tiempo de Spinoza y sigue siendo inquietante para muchos creyentes hoy. Porque si los evangelios no son registros históricos precisos, sino documentos teológicos con agendas, entonces, ¿cómo podemos saber qué dijo realmente Jesús? ¿Cómo podemos distinguir sus palabras auténticas de las adiciones y modificaciones posteriores? Y si no podemos hacer esta distinción con certeza, entonces, ¿cómo puede nuestra salvación eterna depender de creer en las palabras correctas atribuidas a Él? Estas preguntas no son académicas, son existenciales, porque si el cristianismo tradicional está en lo correcto, entonces la diferencia entre creer correctamente y creer incorrectamente es la diferencia entre el cielo y el infierno, entre la felicidad eterna y el tormento eterno. Pero si no podemos saber con certeza qué enseñó realmente Jesús, si los textos que tenemos son demasiado mediados, demasiado corrompidos, demasiado teológicamente cargados para servir como registros históricos confiables, entonces Dios nos ha puesto en una posición imposible. Hemos hecho nuestra salvación eterna dependiente de resolver correctamente problemas de crítica textual e historia antigua que ni siquiera los expertos más informados pueden resolver con certeza. ¿No sería esto profundamente injusto? ¿No sería esto exactamente lo opuesto de lo que esperaríamos de un Dios infinitamente sabio y amoroso? Spinoza argumentaba que sí, que esta estructura entera es absurda cuando se examina racionalmente, y que el hecho de que tantas personas la acepten sin cuestionamiento es testimonio no de su verdad, sino del poder del condicionamiento religioso,
de la presión social, del miedo psicológico que comienza en la infancia y moldea nuestras mentes de maneras que apenas reconocemos. Porque consideren cómo funciona realmente la transmisión de la fe religiosa. No comienza con adultos racionales examinando evidencia y llegando a conclusiones basadas en razonamiento cuidadoso. Comienza con niños pequeños, siendo enseñados por sus padres, sus comunidades, sus instituciones religiosas, que ciertas doctrinas son verdaderas antes de que tengan la capacidad cognitiva de evaluarlas críticamente. Para cuando un niño desarrolla la capacidad de pensamiento crítico, estas doctrinas ya están tan profundamente arraigadas, tan entrelazadas con su identidad, su sentido de pertenencia, sus relaciones más importantes, que cuestionarlas se siente como cuestionarse a sí mismos. Y las religiones institucionales han perfeccionado durante milenios las técnicas para hacer que estas doctrinas sean resistentes al cuestionamiento. Enseñan que dudar es pecado. Enseñan que cuestionar es falta de fe. Enseñan que usar la razón para evaluar las afirmaciones religiosas es orgullo, es arrogancia, es confiar en la sabiduría humana limitada en lugar de la revelación divina perfecta. Enseñan que Satanás planta dudas en la mente de los creyentes para alejarlos de Dios. Enseñan que los sentimientos de incertidumbre son ataques espirituales que deben ser resistidos, no señales honestas de que algo podría estar mal con las doctrinas mismas. Esta estructura es brillante desde la perspectiva del control social, pero es terrible desde la perspectiva de la búsqueda honesta de la verdad. Porque si has sido programado para interpretar tus propias dudas racionales como tentaciones satánicas, si has sido entrenado para sentir culpa cada vez que cuestionas la autoridad religiosa, si has sido condicionado para creer que examinar críticamente tus creencias religiosas es un acto de traición, tanto a Dios como a tu comunidad, entonces te has vuelto incapaz de evaluar objetivamente si esas creencias son realmente verdaderas. Y esto, Spinoza comprendió, es precisamente el punto. El sistema no está diseñado para ayudarte a descubrir la verdad. Está diseñado para mantenerte creyendo, independientemente de la verdad. Está diseñado para crear creyentes obedientes, no pensadores independientes. Está diseñado para preservar la autoridad de la institución, no para liberar la mente del individuo. Las promesas ambiguas de Jesús encajan perfectamente en este sistema, porque si fueran claras, serían verificables. Si fueran específicas, podrían ser probadas. Si fueran inequívocas, no habría necesidad de una clase sacerdotal para interpretarlas. Pero porque son vagas, porque pueden significar casi cualquier cosa, porque requieren interpretación constante y reinterpretación, crean una dependencia permanente de los expertos religiosos que afirman tener las claves de su significado correcto. Y así, generación tras generación, los fieles han acudido a sacerdotes y pastores, a rabinos y teólogos preguntando, ¿qué significa creer? ¿Qué significa venir al Padre? ¿Qué significa oír la voz de Jesús? ¿Qué significa hacer las obras que Él hizo? Y generación tras generación, los expertos religiosos han dado respuestas, cada una ligeramente diferente de las demás, cada una presentada con absoluta confianza como la única interpretación correcta, cada una sirviendo para mantener su propia autoridad y la de sus instituciones. Spinoza miraba todo este espectáculo y veía no un camino hacia Dios, sino un laberinto construido por humanos, un sistema de control social disfrazado de revelación divina, una estructura de poder legitimada por la amenaza de castigo eterno. Y se atrevió a decir lo que muchos pensaban, pero temían articular, que el emperador no tenía ropa,
que el rey estaba desnudo, que detrás de la cortina del templo no había ningún dios terrible y misterioso, sino simplemente más humanos, pretendiendo autoridad que no tenían, interpretando textos que no entendían mejor que nadie más, construyendo carreras y fortunas sobre las esperanzas y temores de los crédulos. ¿Fue Spinoza ateo? Sus contemporáneos ciertamente lo pensaban. Los judíos lo llamaron hereje, los cristianos lo llamaron ateo, los filósofos lo llamaron panteísta, que en ese tiempo era solo otra palabra para ateo. Pero Spinoza mismo insistía en que era profundamente religioso, que amaba a Dios con una intensidad que la mayoría de los creyentes convencionales no podían imaginar. Solo que su Dios no era el anciano barbudo en el cielo, no era el juez iracundo que exigía sangre, no era el Padre Celestial que respondía a oraciones. Su Dios era la totalidad de la naturaleza, el orden eterno e inmutable del cosmos, las leyes matemáticas que gobiernan todo lo que existe. Para Spinoza, estudiar física era estudiar a Dios. Entender geometría era entender la mente divina. Vivir de acuerdo con la razón era vivir de acuerdo con la naturaleza divina. No había milagros, porque los milagros implicarían que Dios viola sus propias leyes, lo cual es absurdo. No había oración efectiva, porque Dios no puede cambiar sus decisiones basándose en las súplicas humanas. No había salvación en el sentido cristiano tradicional, porque no había nada de qué ser salvado excepto nuestra propia ignorancia, nuestras propias emociones destructivas, nuestros propios miedos irracionales. ¿Y qué hay de las promesas de Jesús en este contexto? ¿Tienen algún valor en el sistema espinosista solo si se reinterpretan radicalmente? El que cree en mí tendrá vida eterna. Podría leerse como el que entiende la verdadera naturaleza de la realidad, alcanza una forma de paz mental que trasciende el miedo a la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Podría leerse como el principio del amor, y la razón encarnado en esta figura es el camino hacia la comprensión. Pedid y se os dará podría leerse como busca el conocimiento genuinamente y lo encontrarás, no a través de milagros, sino a través del estudio y la reflexión. Pero estas reinterpretaciones son tan radicales, tan alejadas del significado tradicional, que la pregunta se vuelve, ¿por qué molestarse en mantener el lenguaje cristiano en absoluto? ¿Por qué no simplemente abandonar estas promesas ambiguas y hablar directamente sobre ética, sobre metafísica, sobre epistemología, sin el bagaje de 2000 años de teología dogmática? Spinoza intentó hacer exactamente eso. Su obra más importante, La Ética, está escrita en el estilo de los teoremas geométricos de Euclides. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones. No hay apelación a la autoridad de las escrituras. No hay invocación de la tradición. No hay referencia a lo que los padres de la Iglesia o los rabinos medievales enseñaron. Solo razón pura. Argumentos que se sostienen o caen por su propia lógica interna, verdades que cualquier persona racional debería ser capaz de ver si examina las premisas con cuidado. Y en esta obra, Spinoza construyó un sistema filosófico que no necesita las promesas de Jesús en absoluto. No necesita la salvación, porque no hay condenación de la cual salvarse. No necesita la gracia, porque no hay pecado original que superar. No necesita la expiación, porque no hay un Dios iracundo que exige sangre. No necesita la resurrección, porque la única inmortalidad significativa es la comprensión de las verdades eternas que sobreviven a la muerte del cuerpo individual. ¿Es este un sistema mejor? ¿Es más verdadero? ¿Es más honesto? Spinoza ciertamente lo pensaba. Pensaba que había liberado la filosofía de las cadenas de la teología, que había mostrado un camino hacia lo divino que no requería intermediarios humanos, que no dependía de textos antiguos ambiguos, que no exigía fe ciega en doctrinas contradictorias.
Pensaba que había reconciliado la razón con la espiritualidad, la ciencia con el amor a Dios, el rigor intelectual con la paz mental. Pero sus contemporáneos veían las cosas de manera muy diferente. Veían un hombre que había abandonado toda religión verdadera, que había reducido a Dios a meras leyes naturales, que había eliminado todo lo personal, todo lo amoroso, todo lo que hace que la religión sea reconfortante de la imagen divina. Veían un hombre peligroso cuyas ideas, si se propagaban, destruirían la base moral de la sociedad. Porque si no hay castigo divino por la inmoralidad, si no hay recompensa celestial por la virtud, entonces, ¿qué impediría que las personas se entregaran a todo tipo de maldad? Esta objeción, repetida incesantemente contra Spinoza y contra cualquier pensador que cuestione la religión tradicional, revela algo profundo sobre cómo la religión institucional ve a la humanidad. Ve a los humanos como fundamentalmente corruptos, capaces de comportarse moralmente solo bajo amenaza de castigo divino o promesa de recompensa celestial. La moralidad es un sistema de control externo impuesto sobre una naturaleza humana que de otro modo tendería hacia el egoísmo destructivo. Spinoza rechazaba completamente esta visión. Para él, la verdadera moralidad no viene del miedo al castigo o el deseo de recompensa, sino del entendimiento. Cuando entiendes realmente tu lugar en el orden natural, cuando comprendes que tu bien está inextricablemente ligado al bien de los demás, cuando reconoces que las pasiones destructivas, como el odio, la envidia, la venganza, te hacen esclavo de causas externas, mientras que la razón y el amor te hacen libre, entonces actúas moralmente no por coacción externa, sino por necesidad interna. Esta es una visión mucho más optimista de la naturaleza humana, pero también es mucho más exigente, porque requiere que las personas piensen por sí mismas, que entiendan por sí mismas, que lleguen a sus propias conclusiones a través del razonamiento cuidadoso. Es más fácil simplemente obedecer mandamientos porque Dios los dijo, seguir reglas porque la Iglesia las prescribe, temer castigos porque el infierno es terrible. Es mucho más difícil desarrollar una comprensión genuina de por qué ciertas acciones conducen al florecimiento humano, mientras que otras conducen al sufrimiento. Y aquí llegamos a una de las razones por las que las ideas de Spinoza siguen siendo tan amenazantes, porque si tiene razón, entonces la mayoría de las personas, durante la mayor parte de la historia humana, han estado viviendo en la ilusión, sacrificando su libertad intelectual y su integridad personal por la falsa seguridad de certezas heredadas. Si tiene razón, entonces los líderes religiosos que afirman autoridad divina son, en el mejor de los casos, autoengañados y en el peor consciente fraudulentos. Si tiene razón, entonces las promesas sobre las cuales millones han construido sus vidas son castillos de arena intelectual que se desmoronan bajo el escrutinio crítico. Pero está en lo correcto. Esa es la pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Spinoza no puede responderla por ti. Yo no puedo responderla por ti. Ni tu pastor, ni tu sacerdote, ni tu rabino pueden responderla por ti. Solo tú puedes examinar la evidencia, considerar los argumentos, aplicar tu propia razón y llegar a tus propias conclusiones. Y eso, quizás, es lo más peligroso de todo sobre el pensamiento espinosista, que convierte a cada individuo en su propio árbitro de la verdad religiosa, que rechaza toda autoridad externa excepto la autoridad de la razón misma, que insiste en que la única fe que vale la pena tener es la fe que puede sobrevivir al cuestionamiento honesto, y que cualquier fe que requiere el silencio de la duda, la supresión de la pregunta, la evasión del escrutinio crítico, es una fe que no merece ser preservada. Las iglesias están llenas de personas que nunca han examinado críticamente las doctrinas que profesan creer. Recitan credos cuyos términos no comprenden.
Afirman confiar en promesas cuyas implicaciones nunca han considerado cuidadosamente. Participan en rituales cuyo significado histórico desconocen. Y cuando surgen preguntas difíciles, cuando las dudas comienzan a emerger, cuando la disonancia cognitiva se vuelve insoportable, se les enseña no a explorar estas preguntas honestamente, sino a suprimirlas, a tener más fe, a confiar en que Dios sabe mejor incluso cuando nada tiene sentido. Spinoza ofrecía algo diferente, la invitación a pensar por ti mismo, a cuestionar todo, a no aceptar ninguna autoridad, excepto la de la razón natural, a vivir con integridad intelectual completa, incluso si eso significa abandonar creencias que alguna vez fueron preciosas, incluso si eso significa la soledad de estar fuera de la comunidad, incluso si eso significa la incertidumbre de vivir sin las falsas certezas de la religión dogmática. ¿Es este un camino más difícil? Sin duda. Es un camino más solitario, a menudo. Es un camino más honesto. Spinoza argumentaría que sí, que la única vida que vale la pena vivir es una vida de honestidad radical, donde tus acciones coinciden con tus creencias y tus creencias están basadas en razones que puedes articular y defender, no en tradiciones que heredaste o autoridades que aceptaste sin cuestionamiento. Y mientras ustedes escuchan estas palabras, en este momento preciso, mientras el reloj marca la hora en su ciudad, en su país, en su rincón del mundo, los invito a unirse a esta conversación que trasciende el tiempo y el espacio. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan, ¿qué hora es ahí ahora mismo? Porque esta pregunta sobre la verdad y la fe, sobre la razón y la revelación, sobre la libertad y la autoridad, no es una pregunta que pertenezca solo al siglo XVII, cuando Spinoza la formuló. Es una pregunta viva, urgente, que cada generación debe responder de nuevo para sí misma. Compartan esta reflexión con alguien en quien confíen, alguien que no tenga miedo de las preguntas difíciles, alguien que valore la honestidad más que la comodidad. Que las bendiciones del pensamiento claro, del coraje intelectual, de la integridad personal, lleguen a sus familias no como un don del cielo, sino como el fruto de su propio compromiso de vivir con los ojos abiertos. Parte 3. Hay un momento en la vida de cualquier persona que busca honestamente la verdad, cuando todo el edificio de certezas heredadas comienza a tambalearse. Es un momento aterrador, vertiginoso, como el instante después de que el trapecista suelta una barra, pero antes de que agarre la siguiente. Por un momento, estás suspendido en el vacío, sin apoyo, sin red de seguridad, enfrentando la posibilidad real de que no haya nada sólido que agarrar del otro lado. Este es el momento que Spinoza vivió durante años, el momento que finalmente lo transformó de Baruch, el judío excomulgado en Benedictus, el filósofo que cambiaría el curso del pensamiento occidental. ¿Por qué tan pocos se atreven a entrar en este momento y aún menos permanecen en él el tiempo suficiente para ver qué hay del otro lado? ¿Por qué la mayoría de las personas, cuando sienten que sus creencias religiosas comienzan a desmoronarse, se aferran más fuerte en lugar de soltar? La respuesta no es solo psicológica, aunque sin duda el miedo juega un papel enorme. La respuesta es también social, económica, existencial, porque dejar ir las certezas religiosas heredadas no es simplemente un cambio de opinión intelectual, es perder tu lugar en la comunidad, tu identidad, tu propósito, tu consuelo frente a la muerte, tu sentido de que alguien está a cargo del universo, de que tu sufrimiento tiene significado, de que la justicia eventualmente prevalecerá. Spinoza perdió todo esto. Cuando fue excomulgado, no solo perdió su membresía en la sinagoga, perdió a su familia, sus amigos, su red comercial, su reputación, su futuro matrimonial, su seguridad económica.
Su propio padre, si hubiera estado vivo, habría tenido prohibido hablarle. Sus hermanos lo trataron como si estuviera muerto. Los comerciantes judíos, con quienes había hecho negocios, le cerraron las puertas, y el mundo cristiano que lo rodeaba no fue más acogedor. Los calvinistas que controlaban Ámsterdam lo veían con la misma sospecha que los judíos, sabiendo que cualquiera lo suficientemente radical como para ser excomulgado de su propia comunidad era probablemente peligroso para todas las religiones. Entonces, ¿qué sostuvo a Spinoza durante esos años de soledad y ostracismo, que le dio la fuerza para continuar pensando, escribiendo, desarrollando su filosofía cuando habría sido mucho más fácil retractarse, pedir perdón, regresar al redil? La respuesta es que había descubierto algo más valioso que la pertenencia comunitaria, algo más reconfortante que las falsas certezas de la religión dogmática. Había descubierto la beatitud del entendimiento, la alegría pura que viene de comprender cómo funciona realmente la realidad, liberado de las ilusiones y los miedos que mantienen a la mayoría de las personas en un estado de servidumbre espiritual. Las 7 promesas de Jesús, examinadas desde esta perspectiva de claridad alcanzada a través del sufrimiento, revelan algo que ni los creyentes devotos ni los ateos superficiales generalmente ven. No son simplemente falsas ni simplemente verdaderas. Son herramientas retóricas que han jugado un papel histórico complejo y contradictorio. Por un lado, han proporcionado consuelo a millones de personas que sufrían, han inspirado actos extraordinarios de amor y sacrificio, han creado comunidades de apoyo mutuo, han generado arte y música y arquitectura de belleza sublime. Por otro lado, han justificado guerras, persecuciones, inquisiciones, la destrucción de culturas enteras, la supresión del pensamiento libre, la creación de sistemas de poder que han causado sufrimiento incalculable. ¿Cómo puede el mismo conjunto de promesas producir resultados tan opuestos? Porque su ambigüedad es perfecta. Son lo que los lingüistas modernos llaman significantes vacíos. Expresiones que pueden llenarse con casi cualquier contenido dependiendo de quién las interprete y en qué contexto. Creer en mí puede significar aceptar un conjunto específico de proposiciones teológicas o puede significar vivir con compasión y justicia. Venir al Padre puede significar unirse a una institución religiosa particular o puede significar alcanzar un estado de conciencia transpersonal. Oír mi voz puede significar experimentar una conversión emocional dramática o puede significar desarrollar la capacidad de escuchar tu propia conciencia moral. Spinoza entendió que esta multiplicidad de interpretaciones no era un error accidental, sino una característica del sistema. Porque un texto que solo puede significar una cosa, eventualmente será falsificado por la experiencia o el razonamiento. Pero un texto que puede significar muchas cosas, que puede ser reinterpretado infinitamente para adaptarse a nuevos contextos y desafíos, puede sobrevivir indefinidamente. Es como un virus que muta constantemente, evadiendo el sistema inmunológico de la crítica racional al cambiar constantemente de forma. ¿Pero esto hace que el cristianismo sea intrínsecamente fraudulento? No necesariamente. Hace que sea humano, demasiado humano. Todas las religiones, todas las ideologías, todas las grandes narrativas que dan sentido y propósito a las vidas humanas tienen esta calidad protean. Todas deben adaptarse o morir. Todas deben reinterpretarse constantemente para seguir siendo relevantes en contextos cambiantes. Y todas lo hacen mientras mantienen la ficción de una identidad esencial inmutable. El budismo del Tíbet no se parece en nada al budismo de Tailandia, y ninguno se parece mucho al budismo que el Buda histórico podría haber enseñado. El Islam suní y el Islam chiita han luchado durante siglos sobre interpretaciones de los mismos textos sagrados.
El judaísmo ortodoxo y el judaísmo reformado son tan diferentes que casi parecen religiones diferentes, y el cristianismo se ha fragmentado en miles de denominaciones, cada una afirmando ser la verdadera heredera del mensaje original de Jesús, cada una leyendo las mismas escrituras de maneras radicalmente diferentes. ¿Y qué hacemos con este hecho de pluralismo interpretativo infinito? Los fundamentalistas responden insistiendo en que solo hay una interpretación correcta, la suya, y que todas las demás son desviaciones heréticas. Los liberales responden celebrando el pluralismo, sugiriendo que todas las interpretaciones son igualmente válidas, expresiones de verdades más profundas que trascienden cualquier formulación particular. Los escépticos responden sugiriendo que si un texto puede significar cualquier cosa, entonces realmente no significa nada, y que toda esta empresa de basar tu vida en interpretaciones de textos antiguos ambiguos es fundamentalmente absurda. Spinoza ocupó un lugar diferente. No era un fundamentalista porque rechazaba la autoridad de los textos religiosos. No era un liberal religioso porque no creía que todas las interpretaciones fueran igualmente válidas. No era un escéptico simple porque mantenía una profunda reverencia por lo divino, entendido como la naturaleza eterna e inmutable de la realidad misma. Era algo más raro, un pensador completamente independiente que se negó a aceptar las categorías establecidas del debate religioso. Para Spinoza, las promesas de Jesús tenían valor no como revelaciones divinas, sino como documentos históricos que podían enseñarnos algo sobre cómo los humanos construyen sistemas religiosos. Eran datos a ser analizados, no verdades a ser aceptadas o rechazadas. Y el análisis revelaba patrones fascinantes sobre la naturaleza del poder religioso, sobre la relación entre la ambigüedad textual y la autoridad institucional, sobre las funciones psicológicas y sociales que sirven las promesas de salvación.